Creo que ya está grabando. Ok, perfecto. Muy bien, jóvenes. Ya muchos de ustedes, algunos, ya empezaron a enviar sus actividades. Eso está muy bien porque parte de la fecha de entrega será los días domingos, antes de medianoche, para que se vayan organizando y demás. Muy bien, ustedes ya me conocen, soy el profesor José Cruz. Iremos organizando esta tertulia del día de hoy para que sea un proceso continuo. Y muy bien, como comentó este profesor psicólogo llamado Carl Rogers, él decía que el aprendizaje debe tener un significado en la vida, más allá del ámbito de un aprendizaje. Y por tal motivo, ese va a ser precisamente el proceso que vamos a dar este comienzo. Bienvenido, joven Sergio, creo que por ahí nos estás viendo. Bienvenido. Excelente, creo que ahí se está conectando Sergio. Sí, aquí andamos. Me parece muy bien, Sergio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Excelente, muy bien, jóvenes. Aquí ya se están conectando algunos. Muy bien, vamos a ver entonces nuestra materia, corrientes pedagógicas, profesores, futuros profesores, y vamos a ver algunas concepciones sobre qué se pide en cada una de las sesiones, de qué se va a tratar la entrega del preproyecto y el proyecto final. Entonces, cualquier dificultad, con gusto estoy para que se vaya generando una disolver dudas. Muy bien, entonces la corriente pedagógica, vamos a ver precisamente aquí, ok, los objetivos. ¿Sí pueden ver las diapositivas, profesores, alumnos? Sí, maestro, sí se Sí, ven. sí se ven. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces el objetivo es que vamos a analizar precisamente, recuerden que dentro de la palabra corriente pedagógica, la otra descripción que se hace de nuestra materia es que son escuelas del pensamiento. Así lo vamos a determinar. Y hay diferentes escuelas del pensamiento. Por un lado está el racionalismo con Aristóteles, con René Descartes, este filósofo francés del siglo XVII. Y por otro lado está la escuela del pensamiento del empirismo. La palabra empirismo viene del latín clásico y también del griego, que significa experiencia. La fuente del aprendizaje está depositada en la experiencia. ¿Quiénes están ahí? Está el concepto precisamente, también Aristóteles influye en ese aspecto, está David Hume, John Locke, y eso va de la mano con la otra escuela del pensamiento que se va a llamar el conductismo del siglo XX, estímulo y respuesta. A través de un concepto precisamente psicológico se va a ir generando el pensamiento, pero ahí no se va a quedar la escuela del pensamiento ilustres, sino a partir también del siglo XX se va a generar lo que se va a llamar el cognoscitivismo social. La palabra cognoscitivismo viene del latín cognoscere, que significa llegar a aprender, llegar a conocer. Eso es lo cognitivo, el conocer. Entonces, precisamente de eso se va a tratar esta nuestra materia, que es una materia rica y sobre todo va a ir generando perspectiva para ir comprendiendo de qué va el ámbito de nuestra misma materia. Muy bien, ese es el objetivo ilustres. Voy a proseguir. Bien, no sé si logran ver aquí de manera clara lo que es el calendario ilustres. Recuerden que lo que va a ser la primera y segunda semana se entrega para el día 27 de este mes, es decir, el domingo, para que se vayan organizando. Algunos ya me enviaron el foro de análisis sobre un tema específico a resolver. El análisis de caso 1, que viene precisamente un dilema también ahí en la plataforma, que ahorita lo vamos a revisar, y precisamente a partir ya de lo que es la semana 3, va a ser para el 6, lo que es la semana número 4, me parece que por ahí es el día 13 y el otro es el día 20, espero no equivocarme, ilustres, espero estar viendo correctamente, ¿no? Por este medio. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá?
No, profe, todo bien. Ok. ¿De dónde me escuchan ilustres? ¿Dónde están ahora? De Tampico, Tamaulipas. Ah, excelente. ¿Y cómo está por allá el ambiente apreciable? Está húmedo y está lloviendo. Increíble, ¿no? Esa la gran diversidad de nuestro país. Ahorita aquí, donde un servidor donde está el Estado de México, hace un poco de calor. De hecho, ya lo hemos sentido hace unos días atrás con mi esposo y un servidor. Y yo creo que no sé si será mejor el frío o el calor, ¿no? Ese es el gran dilema que tenemos actualmente. Muy bien, excelente. Sergio, de dónde nos escuchas? Yo también estoy en el Estado de México, en el municipio de Jilotingo. Mm, y me parece que está haciendo calor, ¿no, Sergio? Sí, sí, ya están empezando los calores por acá. Ah, sí, ya me imagino. Sí, totalmente. Son los cambios ya radicalmente. Qué bueno, ¿son de la carrera de educación ilustres? Sí, Sí. Excelente. ¿De qué cuatrimestre ya? ¿De quinto? en mi caso, primero apenas. Primero. Eres nuevo, joven Sergio, muy nuevo, muy joven, ¿no? En esta travesía. Exacto, joven en los términos de la travesía, pero en cuanto a edad, no tanto. No, fíjate, ilustre Sergio, que una vez comentó Stevenson. Stevenson fue un novelista que escribió La Isla del Tesoro. Y él llegó a decir que todos morimos jóvenes, decía Stevenson. Yo creo que siempre seremos jóvenes para la educación, ¿no, Sergio? Exactamente. Excelente, muy bien. Excelente. Muchas gracias, Sergio. Al contrario. Adelante. Excelente. Adelante. Nada, hola, soy Darinka y yo soy de Campeche. Ah, excelente. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Caluroso? Sí, y ya están así los calores muy fuertes. Ya me imagino. Pero bueno, no sé, por allá ya están pues adaptados, ¿no? A ese clima, ¿no? Ilustre. Sí, aquí de por sí hay calor, solamente que en diciembre y enero es que empieza así, queda así como sí, frito, pero pues siempre hay calor, así que aquí estamos súper acostumbrados. Ah, excelente. ¿De qué cuatrimestre vas en educación, Ilustre? ¿Es tu carrera de educación? Sí, es mi carrera de educación, profe. ¿Qué Y apenas cuatrimestre vas? el primero, Ah, excelente. Acabas de entrar apenas. sí, profe, apenas. ¿Y cómo lo has visto, la travesía intelectual? ¿Cómo lo ves? Pues bien, fíjese que es muy buena la carrera porque se adapta igual, pues, es a los horarios de uno y pues todas las actividades pues muy bien explicadas y todo. Así que está súper bien. Totalmente apreciable. Y sobre todo ya en este siglo XXI se habla de una educación de movilidad, ¿no? Los dispositivos han cambiado en la forma de cómo uno debe de aprender y ya el alumno no es aquel que se queda en el aula. Hay ciertas concepciones fuera de ahí donde se va generando un cierto currículo, el currículo flexible que se le llama. Entonces, uno puede aprender en diferentes facetas siempre y cuando exista un contenido, ¿no? Entonces, excelente. Y déjame decirte, Ilustre, que la educación tiene mucha demanda. Siempre ha tenido demanda la educación y se necesita buenos docentes. Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿a qué te vas a dedicar una vez siendo profesionista? Pues yo, por ejemplo, quiero especializarme más en educación, pero para primaria. Mm, Y bueno, pues por donde yo vivo, pues hay lo que es más telesecundarias y todo eso, así que igual podría ser que entre a una telesecundaria. O sea, ese es mi plan. totalmente. Ahorita, fíjate que hablando de esa propuesta, ahorita la SEP está solicitando profesores para preparatoria en línea, ¿no? Para dar humanidades, etcétera. Y ahí entra precisamente lo que es la carrera de educación. Yo creo que siempre va a haber demanda y siempre se va ofertando algunos puntos que pueda ayudar para llevar a cabo pues ese proyecto ilustre. Excelente, gracias por tu aportación.
¿Alguien más quiere comentar algo, jóvenes? Sí, buenas tardes, maestro. Yo soy de Junucmá, Yucatán. Ah, excelente, muy bien. Excelente. ¿Cómo está el ambiente por allá? Caluroso también, me imagino. Sí, demasiado caluroso. Hace como una semana que empezó el calor porque sí había muchísimo frío, pero ya están hirviendo, realmente hirviendo está el sol. Sí, sí, sí. Totalmente, me imagino. ¿Y por qué tomaste la decisión de estudiar educación, Ilustre? Sí es educación, ¿no? Sí, lo que pasa que yo tomé una carrera corta Sí, de asistente educativo infantil, pero se me presentó la oportunidad de trabajar en una escuela primaria. Y de ahí fue que quise, pues ya me motivé a continuar y a tener una licenciatura, ya que tenía una carrera corta. y sobre todo me imagino que ese ambiente pues generó en ti cierta satisfacción, ¿no, Ilustre? Sí, de hecho, llevo 4 años trabajando con niños de primaria. Empecé trabajando con niños de guardería, Sí, pero se me dio la oportunidad de conocer a unos maestros que ya me dieron ellos una oportunidad para trabajar en la escuela primaria y pues ya de ahí me fui de lleno. De hecho, soy maestra suplente de todos los grupos. pues mira, la experiencia ya está ahí. Ya ves que hemos hablado un poco de la emprella, Ilustre, y sobre todo esta parte de la fuente de la experiencia ayuda mucho para llevar a cabo la docencia. Y sin duda alguna nuestra materia, y de igual forma tu carrera te va a dar un sustento más científico para poder detectar qué corrientes puede ayudar para llevar al ambiente al aprendizaje. Recuerda que tenemos el constructivismo, tenemos, por ejemplo, el constructo de María Montessori, que hoy lo vamos a ver, la Casta de Bambini o la Escuela de Montessori. Cada uno de estos métodos ayudan para contribuir para el aprendizaje que sea eficaz en este siglo XXI, ¿no, Ilustre? Sí, sí. Excelente, muchas gracias, Irene. Muy bien, por ahí tenemos a María del Rosario, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy María del Rosario Palmero Arzate, soy del Estado de México, perdón, es San Joaquín del Junco, municipio de Iztahuaca, del Estado de México. Excelente, bienvenida, apreciable María del Rosario. Estoy seguro que tus ideas, al igual que tus compañeros, van a aportar mucho a nuestro estudio de nuestra materia. ¿Qué te motivó a estudiar esa carrera? Te escuchamos, María del Rosario. ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera? Creo que por ahí no sé si... ¿Se cortó? Ya. Sí, A sí. mí me apasiona compartir mis conocimientos a otras personas. Por eso me apasiona ahora estudiar esta carrera. Excelente, muy bien. ¿Dónde quieres trabajar una vez siendo profesionista, Ilustre? En un kinder preescolar, bueno, ejercer en preescolar. Excelente, muy bien. Y fíjate que curioso, María del Rosario, la vocación original de la pedagogía significa eso, guía del niño, el que guía al niño. Que ahorita lo vamos a ver de dónde viene la palabra pedagogía y cuál es la diferencia entre educación y didáctica, ¿no? María del Rosario. Uh-huh. Excelente. ¿Quieres comentar algo más? No. Ok, muy bien. Bienvenida entonces. Sí, Ahorita gracias. vamos a ver, sí, es un gusto, vamos a ir viendo cada una de las sesiones, qué se pide y cómo me lo deben de entregar las actividades. Excelente, María del Rosario. Por ahí tenemos al joven José Enrique, te escuchamos fuerte y claro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Enrique. Yo soy del estado de Mérida, Yucatán.
Excelente, muy bien, excelente. ¿Qué te motivó, joven ilustre, a estudiar la carrera? Pues sinceramente, la motivación principal, siempre me ha gustado ayudar a las personas, darles consejos, sí, ilustrarlos cuando cuentan sus problemas, este, en el sentido de que enseñarles a resolverlos, ¿no? Eso es más que nada la motivación. Siempre me ha gustado escuchar a la gente y ayudarlos en lo que se pueda, ¿no? Tienes toda la razón, ilustre, y sobre todo podemos darnos cuenta que el rol del profesor, el rol del docente en el siglo XXI ya no es el mismo. Un docente no solamente da clases, sino orienta, como muy bien comentas, y sobre todo ayuda para el conflicto vocacional de muchos jóvenes de preparatoria. Tienen, entonces ayuda muchísimo, ilustre José Enrique, sobre esta parte de ir buscando algunos puntos interesantes y sobre todo descriptivos. Excelente, joven José Enrique. No, muchas gracias. Excelente, muy bien. Por ahí tenemos a Dirce, te escuchamos. Buenas tardes, mi Muy, nombre es Dirce, soy de Saltillo, Coahuila, y pues estoy en mi primer cuatrimestre de la licenciatura en educación. excelente. ¿Y cómo has visto la travesía, apreciable? Pues me ha parecido muy interesante todas estas nuevas cosas que he podido estar aprendiendo, porque sin duda es algo que me enriquece y me ayuda para poder realizar, el apostolado que ahorita tengo en mis manos. Yo estoy con niños de primaria y también de kinder, de preescolar. Eh, los acompaño, trabajo con ellos y, pues, sin duda alguna, siento que es una carrera que me puede favorecer en muchos ámbitos para poder desempeñar bien un papel de docente, sabiendo todo lo que implica, porque no es algo que se tome a la ligera, sino que conlleva muchas cosas. Totalmente. Fíjate que ahora se ha hablado mucho de que el docente siempre será una figura sustentable y sobre todo un ente de transformación. Recordando y citando, fíjate, ilustre a Paulo Freire. Freire llegó a decir que la educación no cambia el mundo, cambia la persona. Por lo tanto, puedo decir yo como filósofo que la educación siempre será un acto de revolución. Y una revolución, la palabra revolución significa dar la vuelta. Y eso es precisamente que estamos en ese camino. Apreciable Dirce, ¿tú perteneces a una congregación? Sí, yo soy consagrada de las Hermanas Catequistas Guadalupanas y uno de nuestros principales, apostolados es la educación, en los colegios. Entonces, nosotras tenemos varios colegios a nuestro cargo y, pues, siempre estamos desenvolviéndonos en este ámbito de la educación, no solamente intelectual, sino que también como he podido leer, pues, en los ámbitos humano, cristiano, espiritual, psicológico, ¿verdad? Es integral. Sin duda alguna. Y considero que ese gran apostolado siempre será una fuerza y sobre todo una gran tarea como es el ámbito de la educación. No es un terreno fácil, sin duda alguna, en México, en América Latina, siempre son tareas pendientes para la formación. ¿Por qué razón? Porque el currículo escolar, es decir, la palabra currículum viene del latín que significa caminos del aprendizaje, es decir, un currículo es el nombre de la escuela, la forma como está la institución educativa, el perfil de ingreso, etcétera. Todo eso es el currículo escolar. Por lo tanto, no es nada fácil llevar a cabo esa propuesta y la pregunta es cómo vamos a enseñar y cómo aprende la persona. Sin duda alguna es un tema interesante. Gracias, ilustre Dirce, por comentar tu experiencia vocacional. No, de nada, gracias a usted. Muy bien, ilustres, sin más preámbulos, gracias por esta tertulia, esta presentación. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Voy a seguir con la presentación de nuestra materia. Ahí es el calendario Jóvenes Ilustres. Este domingo se entrega
2 actividades que muchos ya lo hicieron, otros están construyéndolo, que precisamente eso, y me viene a la mente precisamente la definición del constructivismo. El constructivismo es una corriente epistemológica pedagógica que dice que el sujeto construye con guía del docente por sí mismo el conocimiento. Es decir, al final de cuentas, el responsable del aprendizaje somos nosotros mismos, ¿no? Siempre existen medios, sin fin de circunstancias, entonces eso se va a ir generando. Muy bien, ahí está el calendario, jóvenes, vayan trabajando con método y vamos a ir viendo qué se pide en cada una de las sesiones. Con respecto a nuestra primera semana, que concluye este domingo, se va a abordar el tema del concepto de pedagogía. Recuerden, jóvenes, que la pedagogía tiene diferentes aspectos. En su vocación original, la pedagogía venía del mundo griego. Recuerden que los griegos, a partir ya del siglo V, en la época de los sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias, eran sofistas. Es decir, los sofistas vendían un conocimiento sin buscar la verdad. Recuerden que el concepto de la verdad viene del latín, que significa aletheia o veritas. En el caso del griego, aletheia. En el caso del latín, veritas, lo que está descubierto. Por lo tanto, fue floreciendo, surge un filósofo llamado Sócrates, que fue el creador de la educación basada en preguntas. La mayoría de las veces no basta con dar respuestas en el aula de clases, es importante formular buenas preguntas para que se vaya generando el aprendizaje y sobre todo que vaya generando perspectivas y sobre todo análisis. De eso se pretende y precisamente de eso se trata lo que es las corrientes pedagógicas. Pues bien, a partir del siglo V surgen los sofistas, Sócrates también surge ahí. Sócrates muere, toma la cicuta en el 399, se suicida Sócrates, y no es porque él quería quitarse la vida, sino fue obligado por la corte de los 30 tiranos en Atenas. Sócrates inventó el concepto de las preguntas como un arte de ir emprendiendo el concepto del aprendizaje. Surge a partir inclusive ya del siglo IV, Aristóteles, que estudió en la escuela de Platón, 20 años. Platón funda la academia, fue la primera universidad occidental que se funda y se va generando todas las ideas. Por lo tanto, en el mundo griego, tanto a partir ya del siglo II, siglo III de nuestra era, estaba permitido el concepto, lo que se va a llamar la esclavitud. Si ustedes, no sé si han ido a algún tianguis, yo he ido con mi esposa a comprar verduras, etcétera. Si ustedes se remontaran a ese siglo a Grecia, ¿qué encontrarían en los tianguis? No solamente verduras, sino esclavos. Había personas que estaban vendiendo a otras personas. Y un esclavo, entre más sabía, ¿qué se le daba? Se compraba con mayor dinero. Y esos esclavos se encargaban de guiar, de educar a los niños. Lo que es, por ejemplo, les pido por favor que pongan el mute y micrófono, jóvenes, por ahí creo que por ahí. Ok, bien, entonces, como les iba platicando, los esclavos eran los que se encargaban de llevar a los niños a la gimnasia, a la educación. Eran los que guiaban el proceso del niño. La burguesía no lo hacía porque no tenía tiempo. Por lo tanto, de ahí viene una de las vocaciones originales de la pedagogía que se va a llamar en griego paidagogos. Eran los esclavos, lo que eran llamados paidagogos, y de ahí viene la palabra pedagogía. Pedagogía significa en griego guía del niño, el que guía al niño. Eso se va a ver en la semana número 1, el concepto de la pedagogía. Pero no se queda ahí. Actualmente, a partir ya del siglo, por ejemplo, 17, con Hermann Spencer, con Immanuel Kant, el prusiano, que tiene sus libros, Crítica a la razón pura, Crítica a la razón práctica, Metafísica de las costumbres, etcétera. Él fue donde llevó a cabo el concepto de la pedagogía como un concepto de ciencia. Por lo tanto, la pedagogía se encarga de organizar todos los propósitos del aprendizaje, planeaciones, temarios, currículo, didáctica, etcétera, etcétera.
Eso es el auge de la pedagogía. Si alguien le pregunta, ¿pero dónde viene la pedagogía? Viene de Grecia. Actualmente, recuerden, ya la vocación original de la pedagogía ya no es la misma. La pedagogía no solamente se encarga del niño, se encarga de los jóvenes, se encarga de la andragogía, que es la educación de los adultos. Esa es la definición de pedagogía. Entonces, cuando hablamos de corrientes pedagógicas, hablamos de escuelas del pensamiento en la pedagogía, que ahorita lo vamos a ir analizando. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? La pedagogía surge en Grecia, en efecto, lo hemos ya mencionado. ¿Y la educación de dónde viene? La educación es más antigua. La educación proviene desde que las sociedades, a nivel sociológico, está el libro de ahí de Emilio Durkheim, el concepto de sociedad del sociólogo francés, describe el concepto de que desde las personas empezó a formar comunidades, se empezó a ver como una transferencia, como una herencia a través de la palabra, a través de la imitación, que es el aprendizaje. Por tal motivo, el aprendizaje es más antigua que el concepto de pedagogía. Por lo tanto, la palabra educación viene del latín, que se pronuncia educere, que significa alimentar, alimento. Por lo tanto, la educación es más antigua que la pedagogía. La educación viene desde muy atrás, 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Y la pedagogía surge a partir del siglo VI en Grecia, antes de Cristo. Entonces, eso es importante no perder de vista precisamente, pero eso es parte de esta temática y de toda la tertulia. Se va a revisar el propio Immanuel Kant. Juan Jacobo Rousseau fue un rebelde del siglo pues ya 17. Él tiene el libro El Emilio, que es un tratado pedagógico de 1761. Tiene el contrato social, donde dice y apela, recuerden, apela por el niño. De ahí viene precisamente ese libro que se llama Historia de la Infancia, de la editorial Ariel, del profesor Buenaventura Delgado, que lo vamos a analizar más adelante. Buenaventura Delgado nos describe magistralmente que, recuerden, un niño, antes de la entrada de la pedagogía, se consideraba que era un adulto en pequeño. Y como tal motivo, se trataba a un niño como adulto. Por lo tanto, el niño no comprendía todo lo que se trataba de decirle, la corrección, los puntos de vista, porque un niño piensa como niño, un niño actúa como niño. ¿Y eso quién nos ha dado esa pista? La pedagogía. La pedagogía desde la propia perspectiva psicológica, desde la epistemología genética. Desde ahí nos ha dado esa gran pista de que el niño debe de ser tratado diferente y como tal, los programas de estudio deben de ser distintos. Un niño no es un adulto en pequeño, es un niño, es otro proceso distinto. Ese es de la semana número 1, el concepto de pedagogía. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, maestro, quedó muy claro. No, profe, gracias. Ah, ok, muy bien. Creo que son estudiantes muy Está quedando callados. todo claro, maestro. Ah, excelente, muy bien, Estamos Irene. escuchando. Ok, sí, muy bien. Sale pues, con respecto a la actividad número 1, adelante María Elena, te escuchamos. Sí, María Elena, ¿alzaste la mano? Muy bien, ahorita que... Disculpe, estaba yo dejando grande la pantalla. Disculpe, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tienes alguna duda, Ilustre? No, solo estaba yo checando el programa. Es que lo quería pasar en mi computadora. Ok, muy bien. Excelente. Sale pues, jóvenes, con respecto a la actividad número 1, muchos me han entregado en el foro un documento en Word. No es necesario, jóvenes. Simplemente hay que compartir ahí en el foro con sus ideas con respecto a la actividad número 1. ¿De qué trata? Aquí precisamente ustedes van a poner un caso y le van a dar una perspectiva pedagógica. Por ejemplo, si yo quiero decir, bueno,
quiero estudiar el tema del COVID-19 y la educación. Ah, perfecto. Voy a describir cuáles han sido las dificultades de este aislamiento. En primer lugar, la escuela se ha perdido, la educación no. La educación sigue vigente, se ha convertido la sala en un aula de clase, la cocina en una sala de aprendizaje. Por lo tanto, voy a poner la educación en épocas del COVID y voy a ver qué corriente pedagógica me puede ayudar para comprender y sobre todo dar luz a esto. Puedo tomar inclusive el concepto de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Qué nos dice Howard? Dice que el concepto de la inteligencia también es un concepto distinto, es decir, cada quien aprende de forma distinta, cada quien aborda el mundo, con base en eso se va a dejar tareas, con base en eso se va a dar ejemplos distintos. Eso puede ayudar lo que es la actividad número 1. ¿Alguien alzó la mano por ahí, jóvenes? Sí, maestro, yo. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. No me presenté, me llamo Chastín Díaz Robledo, soy de Tapachula, Chiapas, y sobre el tema, yo la verdad, hoy estoy empezando a hacer mi escrito de la tarea, de la actividad, sí. Y va basado a lo que usted está explicando, y me interesó mucho porque justamente de eso quería yo hablar. Sí. Porque de hecho, yo me enfoqué en esta carrera gracias a, bueno, gracias al COVID también, porque pues muchas mamás estaban muy desesperadas en que no le entendían a la tecnología, en que no sabían cómo resolver si no había alguna explicación de algunos maestros. Y la verdad a mí me dio trabajo en eso. Y pues me siento orgullosa de mí misma porque pude lograr a sacar a los niños en cuestión de la educación. Lo único que no sabía era cómo complementarlo hacia la materia. Sí, totalmente. Aprecio ese testimonio ilustre. Considero que la mayoría de los aprendizajes surge a través de necesidades. No siempre son afirmaciones, ¿no? No siempre son acciones como de tranquilidad. De hecho, los mayores progresos humanos han surgido a través de las dificultades. Y yo creo que ese progreso humano va en ese camino, ¿no, Ilustre? Así es, maestro. Excelente, muy bien. ¿Quieres comentar algo más, Ilustre Chastín? Sería todo, disculpe. No te preocupes, gracias. Yo creo que vas en buen camino, Ilustre Díaz. Sin duda alguna, lo que es la actividad número 1 es que ustedes van a exponer una dificultad, lo que estamos viviendo. Otro ejemplo que sería la educación a distancia, tan controvertida que es. Recuerden muy bien que inclusive en ese tema de las tecnologías, ¿qué tipo de corrientes puede entrar ahí para ir comprendiendo precisamente lo que es el tema de las comunidades digitales? Ahí puede entrar este canadiense llamado Albert Bandura. Albert Bandura tiene por ahí un libro que se le llama Teoría del Aprendizaje y él es el creador del concepto de el cognitivismo social, armar comunidades de apoyo para aprender. Ahí puede entrar y lo pueden citar. ¿Cómo está la educación a distancia en épocas del COVID? Interesantísimo. Hablamos de comunidades, hablamos de cultura digital. Otro ejemplo que sería la educación de los adultos. Otro tema impresionante, el concepto de la andragogía. ¿Y ahí qué corriente puede entrar para ir comprendiendo esto? Puede entrar esa corriente que se le llama el aula invertida. Por ahí hay un libro, se los voy a compartir, de un profesor llamado Jonathan, se llama Dale la vuelta a tu clase. Es decir, se trata que el alumno por sí mismo, a través de la guía del propio docente, vaya construyendo su punto de vista, vaya dando soluciones y sobre todo tentativas para aprender. El foro se trata de eso, jóvenes ilustres. Lleven por ahí tentativas, lleven un tema, lleven una dificultad, lleven algo que quieran ustedes llevar a cabo desde la mirada vigilante, atenta de la propia pedagogía. De eso se trata el foro. No envíen documentos en Word. El foro no es para eso, es para que lo pongan ahí mismo y comenten, una vez que ustedes ya pongan su comentario, hagan otros 2 comentarios a sus compañeros. Estoy de acuerdo contigo por esto, por esto. No estoy de acuerdo contigo, pero de manera respetuosa, jóvenes. De eso se va a tratar la actividad número 1 en el foro.
¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profe, todo claro. Gracias. Ok. No, maestro, todo claro. Excelente. Muy bien. Excelente. Bien, vamos ya con la semana número 2, porque el tiempo se va. Bien, aquí va a entrar precisamente algunas, yo le llamo en latín fluvius, así se llama, corrientes o ríos, fluvius. Todas esas corrientes precisamente llevan y desembocan en lo que es el propio mar de la pedagogía. Hay varias corrientes. Recuerden que no solamente la didáctica, la palabra didáctica viene del latín que significa didástico, que significa enseñanza y aprendizaje. Muy bien lo dijo Freire, un docente no lo sabe todo, un alumno no lo ignora todo. El que enseña también aprende. Por lo tanto, el aprendizaje siempre es una correlación, pero no se queda ahí. Hubo una corriente, le estoy dando ideas para que ustedes vayan captando por ahí y vayan sustentando su trabajo. Hubo una corriente que se llamó psicología de la educación, la psicología de la educación del siglo XX. ¿Quién está ahí? Está por ahí un psicólogo llamado David Ausubel, que fue el creador de el aprendizaje significativo. Es decir, si yo en el aula de clases estoy dando matemáticas y el alumno dice, oye, profesor, ¿para qué me enseña matemáticas? ¿Qué sentido tiene? Ah, mira, cuando vayas tú a la tienda, la matemática te va a ayudar para que pues no te vayan a timar y sobre todo puedas tener recursos y ahorrar para ti mismo. De eso se trata, jóvenes, que el aprendizaje que estemos viviendo tengan un sentido de utilidad en nuestra vida. A eso se le llama pragmatismo. Hay una corriente pedagógica, una escuela del pensamiento del siglo XX llamado el pragmatismo. Su principal representante se llamó Jun Dewey. Jun Dewey tiene por ahí libros, Mi credo pedagógico, Democracia y educación, y eso es precisamente, puede ayudar para que ustedes se vayan a dar cuenta. La palabra pragmatismo significa en griego hecho, actos. Es decir, ¿qué utilidad, qué utilidad tienen estas ideas para mi vida personal? Por lo tanto, en la semana número 2 se va a ver algunas corrientes. Por un lado tenemos el concepto del ethos. ¿El ethos qué significa? Ética, carácter. Es el carácter de la persona. Sobre todo la forma como se va a ir describiendo y sobre todo cómo se va a ir dando el concepto de la persona, carácter. Ethos viene del griego que significa carácter. La forma y la ética siempre va a estudiar qué es lo que va a pasar, no lo que ya pasó, qué es lo que va a pasar. Precisamente un aula de clases se trata de eso. ¿Qué vamos a hacer? Y muy bien comentó Fernando Savater, este educador español y filósofo, que llegó a decir, nosotros no hay que preguntarse qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es a través del ethos. Mores. Mores significa hábitos. Es el juicio social que se va generando a través de los individuos, a través de las personas. La ética es algo propio, la moral es colectivo. Bien, la episteme, sin duda alguna, uno de los temas de la rama de la filosofía es la propia epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento. La propia epistemología se pregunta, ¿cuál es el origen del conocimiento? Si dejamos de aprender o siempre estamos aprendiendo. Eso es lo que se va a tratar en la semana número 2. Pedagogía y didáctica. ¿Se acuerdan? La pedagogía es guía. Guía no solamente del niño. Didáctica es la enseñanza-aprendizaje, la forma como se da clase, la forma como se organiza el contenido educativo. Esa es la diferencia. La pedagogía guía y la didáctica es llevar a cabo el aprendizaje. De eso se va a tratar la semana número 2, jóvenes ilustres. Sin duda es un tema rico, interesante, y como les dije, algunos les escribí por ahí, les dije, da un buen sabor de boca el tema de la pedagogía para este tiempo contemporáneo. Hay un libro que se lo recomiendo, si alguien quiere leerlo,
que sin duda lo debe de hacer, hay 2 libros. Un libro se llama Historia de la Pedagogía, de Fondo de Cultura Económica, de 2 italianos llamados Nicolás Abagnano y Visalbergi. Tienen el libro que se llama Historia de la Pedagogía. Y otro libro de un inglés llamado Jan Bowen. El libro se llama Historia de la Educación Occidental. Son 3 volúmenes de la editorial Herder. Si alguien lo quiere leer, se va a encontrar con una gran aventura del pensamiento desde el propio Juan Amos Comenio, Antón Makarenko, etcétera, hasta Johann Pestalozzi está por ahí, que ahí se comenta también en la pedagogía. De eso se va a tratar la semana número 2. ¿Algún comentario, jóvenes? Sí, maestro, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que ayer empecé a hacer lo del análisis de caso 2. Sí. Digo, perdón, de la semana 2, análisis de caso 1. Pero sin querer ya había mandado mis respuestas, pero les di otra vez reanudar. Pero aquí me aparece que ya está calificado. ¿Y cómo saliste en la calificación, Irene? Pues acá me dice que tengo, el total es 50, y me dice que la puntuación son 11 de 15. Y calificación me dice B. Sí, lo que trata de lo que es el análisis de caso ilustre, y esto va para todos jóvenes, hay una evaluación ahí antes de enviar el trabajo. Por lo tanto, Sí, si maestro, alguien... pero... No, sí, pero mi duda es, ya está calificada así como está, no tengo que hacerla otra vez. Lo que pasa es, como le digo, apreté otra vez reanudar. ¿La tendría que volver a hacer? Mira, si quieres una mejor nota, ilustre Irene, te recomendaría que sí, envíalo para que tengas una mejor nota, ¿no? Es decir, para que tengas un MB, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? En este simbolismo de la evaluación, para que tengas una calificación, pues, aceptada, ¿no, ilustre Irene? Sí, esa era mi duda, porque como veo que aquí ya está calificada. Sí. Entonces, sí, por eso tenía la duda de si la tendría que volver a hacer o no. Sí, sí, realmente no es que sea obligatorio, pero yo creo que es como un deber personal en tratar de salir en esta materia con la máxima calificación, ¿no? Porque es una materia crucial en la médula de su formación. Ok, maestro, gracias. Excelente, ¿no? Gracias a ti. Bien, jóvenes, con respecto a la semana número 2, viene un análisis de caso 1. Muchos de ustedes, no la mayoría, algunos, me comentaron que iban a hacer las actividades en solitario. Está bien, yo soy partidario del currículo flexible, pero asegúrense que tenga metodología, sobre todo descripción. ¿Qué pide el análisis de caso 1? Viene, como muy bien lo dice, la educación basada en problemas es otra de las estructuras. De hecho, viene desde la medicina, que ahorita se los voy a platicar. Y aquí se expone una dificultad. Más que nada, un área de oportunidad. Como es el caso, por ejemplo, aquí describe un hospital donde viene que un programa ha tenido éxito con los niños y ahora se trata de que ustedes, como son expertos en didáctica, son contratados y el rol que tienen precisamente es como consultor educativo. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué debemos de hacer para llevar a cabo esta propuesta de este hospital para duplicarlo en otras clínicas y que las personas, las mamás lleven a cabo que sus hijos estén ahí, pero que aprendan también? ¿Qué se requiere entonces en todo esto? En primer lugar, vamos a apelar al tema de la evaluación curricular. Se debe de hacer un diagnóstico. Recuerden, dentro de las caras de la evaluación curricular son 3 aspectos: diagnóstico, evaluación formativa y evaluación sumativa. Son 3 aspectos importantes que no lo deben de perder de vista. Cuando existe, por ejemplo, duda de cómo están los alumnos, si el programa que estamos implementando es suficiente o no, para eso existe la evaluación diagnóstica. ¿A través de qué? Hay muchas vías: opción múltiple, una encuesta, una entrevista, historias de vida, biografías, etc. Entonces ahí quiero que en equipos, algunos lo hacen en solitario,
quiero que pongan su punto de vista. Ahí vienen algunas preguntas. ¿Cómo lo van a hacer? Necesito una portada, una introducción, si es posible, de una cuartilla. En Arial número 12, interlínea 1,5, justificado. La introducción van a hablar ustedes sobre la importancia de la planeación, sobre la importancia de la propia pedagogía como un aire que nos ayuda a respirar en el ámbito del aprendizaje. Viene el desarrollo, ahí vienen las preguntas que vienen en plataforma donde ustedes lo van a llevar a cabo, igual con la misma formalidad de Arial número 12. Luego viene, después del desarrollo viene la conclusión y la bibliografía complementaria. Es así como deben ustedes entregar lo que es el análisis de caso 1. Recuerden, no olviden parafrasear a los autores, citando a Piaget, citando a Montessori. Montessori comentaba que el conocimiento, el aula de clase debe tener mucho significado. ¿Qué significa esto? Herramientas pedagógicas, pizarrones, bancas, etcétera. Es decir, debemos de generar cierta seguridad en el alumno. Por lo tanto, así necesito que hagan el análisis de caso 1, ilustres jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Aquí, Etilene, adelante. Adelante, ilustre Edilene, te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Adelante. Híjole, creo que no te escuchamos, Edilene. Ahorita te esperamos. José Enrique, adelante. Sí, claro. Yo tengo una duda sobre el caso de la entrega. Sí. Siempre la entrega va a ser en Word, ¿no? Sí. En cuestión de la portada, ¿qué incluiría? Sí, la portada. Tema, sí, viene, es importante que venga el logo de nuestra universidad, ahí en la portada arriba, así formando en valores. Abajo viene el nombre de la universidad, luego nombre del alumno, nombre del docente, actividad que se va a entregar, qué trabajo se va a entregar, análisis de caso 1, fecha de entrega. Y tienes la portada joven José Enrique. Ok. La introducción siempre va a ser hablando sobre la pedagogía, ¿no? En cuestiones de lo que trata, en cuestiones de cuáles son los campos que abarca, ¿no? Sí, sobre todo, y también, joven José Enrique, siempre enfocado en aspectos prácticos de la vida, ¿no? Hay muchas escuelas pedagógicas, muchas, que ahorita lo vamos a ir viendo para que vayas tomando idea y le des un aspecto práctico también. También la teoría es buenísima, porque ayuda a darle sustento a todo lo que son aspectos prácticos. Ok, perfecto. Ya sería toda mi duda. Excelente, José Enrique. Estoy seguro que entregarás excelentes trabajos. Eso es el análisis de caso 1, jóvenes. Así se deben entregar, así se debe hacer el reporte. Y cualquier duda, pues como siempre, ahí estoy para responder. Muy bien, vamos a rajatabla porque el tiempo se termina y hay otros cabos sueltos. Bien, semana número 3. Aquí en la semana número 3 se va a ver algunos campos. Recuerden que cuando hablamos de campos, hablamos de extensión, hablamos de tiempo y sobre todo de aspectos, se podría decir, lineales, cíclicas también de las ideas. Aquí se va a ver algunos temas en la semana número 3. Recuerden que la palabra ontología viene del latín, que significa el estudio del ser. Ontología, el estudio, ¿qué hay detrás de cada cosa? Por ejemplo, ¿qué hay detrás del alumno que está sentado en el aula? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es su ontología? Su familia, su región,
su economía, su carácter, todo eso. ¿Para qué nos ayuda la ontología? Para no levantar juicios erróneos sobre alguien que está aprendiendo. Por eso es importante esta palabra de ontología. ¿Cuál es la ontología? Ese es el aspecto, ¿no? Es como va de la mano con ese concepto holístico, que va de la mano con lo general, el estudio de lo general de la forma de pensar. Metafísica, recuerden que la palabra metafísica, hubo por ahí un filósofo que escribió, que se llamó Aristóteles. Aristóteles no le llamó metafísica a sus escritos, a sus 14 libros, imagínense, son 14 libros, le llamó filosofía primera. El que le llamó como tal metafísica, se llamó su discípulo llamado Andrónico de Rodas, del primer siglo antes de Cristo. Andrónico de Rodas le llamó así porque estaba más allá de la física. Tiene sentido, porque el aula de clases, los alumnos no solamente son materia, sino tienen sentimientos, tienen sueños, tienen alma, tienen sinfín de circunstancias. Por lo tanto, la educación no se debe de basar nada más en aspectos superficiales del aprendizaje. Ese es el aspecto de la metafísica, jóvenes, para que se vaya comprendiendo. Sin duda alguna, el concepto, una vez comentó Cicerón, un retórico romano, él llegó a decir que la propia historia es maestra de la vida, llegó a decir Cicerón. Por lo tanto, la propia historia tiene aspectos de pasado, de tiempos, de un futuro. Por lo tanto, es importante no perder de vista el concepto de la memoria. La historia nos ayuda para no cometer los mismos errores de este tiempo. Muy bien comentó el filósofo de Harvard llamado John Santayana. John Santayana tiene un libro que se llama Entre el escepticismo y la fe animal. Santayana llegó a decir que si no conocemos bien nuestro pasado, estamos condenados a repetir lo mismo en este presente. Por lo tanto, en el ámbito educativo, un docente debe de corregir errores, pero sobre todo debe de ayudar a los otros, como muy bien dijo Sócrates, a parir las propias ideas. Ese es el concepto de la historia. Psicología, sin fin. Fíjense que mi esposa es terapeuta y ella me habla de la psicología. Yo soy filósofo, no entro en esas áreas porque son peligrosas para un servidor, pero puedo decir que detrás de un estudiante hay emociones, detrás de un docente hay sinfín de cosas. La pregunta es, ¿cómo estarán las emociones ahora en épocas del COVID-19 con referente a un docente, con respecto a un alumno, con los padres de familia? Ahí estaría un análisis, vayan tomando nota, ahí puede salir un buen análisis. El aspecto de la propia psicología pedagógica en los jóvenes en la época del COVID-19. Estaría interesante ese estudio. Sociología, sin duda, la ciencia que nos ayuda a entender que existen sociedades, existen grupos primarios, grupos secundarios. Los grupos primarios es la familia, lo que a veces la familia no puede ser por el individuo, la escuela fracasa. La escuela no está constituida para resolver cosas que la familia debería de haber hecho. Entonces, ese es el gran debate, jóvenes. Axiología, sin duda. ¿Cuánto hemos visto de dificultades actualmente sobre temas pedagógicos? Que el profesor se burló del alumno. La axiología estudia los valores. El valor, el concepto del valor, es todo aquello subjetivo del sujeto. Como muy bien dijo Immanuel Kant, que ya lo vimos en la sesión pasada, bueno, en esta sesión, pero en una semana pasada, ¿no? Muy bien comentó Immanuel Kant, las personas son fines, no medios. Nadie puede utilizar a alguien, ¿no? La educación también es un medio para los fines que es la persona. Esa es la semana número 3. ¿Qué se va a pedir? Bien, aquí en la semana número 3 va a venir 2 perspectivas para que tome nota. En primer término viene otra vez el análisis de caso 2, donde viene otra vez el trabajo en equipos o, si alguien prefiere, y alguien así lo hizo, trabajar individualmente, que es precisamente trabajar de forma individual. Aquí, por ejemplo, en el análisis de caso 2, va a venir un argumento, un análisis. Ustedes de ahí van a generar 5 interrogantes, 5 preguntas con sus justificaciones. 5 interrogantes con sus justificaciones de por qué de esa pregunta.
¿Cómo va a tener la estructura ese análisis? Portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía complementaria. Lo hacen en Word y guárdenlo por favor en PDF. ¿Por qué razón? Porque el PDF va a conservar precisamente la originalidad del trabajo. Porque recuerden que un Word se abre de diferentes equipos, cambia la forma. A veces el trabajo está hasta abajo, no tiene una forma como estructurada. El PDF mantiene esa forma en cualquier dispositivo de computadora. Ese es el análisis de caso 2. Así se deben de hacer 5 preguntas con sus justificaciones, jóvenes ilustres. Ahora bien, dentro de la semana número 3 va a venir lo que va a ser el preproyecto. Aquí es importante que lo tomen en cuenta. Aquí van a hacer ustedes una propuesta sustentado precisamente en los procesos educativos en la propia pedagogía. Si alguien me dice, profesor, quiero yo trabajar sobre los problemas de aprendizaje, profesor. Ah, excelente, muy bien, lo puedes tomar. Ve viendo del punto de vista también qué autores nos puede ayudar con esta tentativa. Ah, perfecto, de Crowley. De Crowley fue un pedagogo que estudió la educación especial, la educación de dificultades, de Crowley. Ah, entonces voy a trabajar de Crowley. Ah, me parece perfecto. Profesor, yo quiero trabajar el tema de los niños y el COVID-19. Excelente tema. Vas a llevarlo a cabo. ¿Qué corriente se puede ayudar? Ah, voy a tocar a Jean Piaget sobre psicología de la niñez y el constructivismo. Ah, perfecto, excelente. Profesor, yo quiero trabajar los adultos en la educación a distancia. Ah, perfecto. ¿Qué corrientes pedagógicas voy a utilizar? Voy a utilizar las TIC, profesor, con Julio Almenara. Ah, perfecto, con el profesor Julio Almenara, sí, lo voy a trabajar, excelente. Hagan una propuesta, jóvenes, donde ustedes se enfoquen la pedagogía para dar descripción y sobre todo respuestas a esas dificultades que está presente en este tiempo. ¿Con qué estructura? Con la portada, lleva una portada, va a llevar precisamente, después de la portada va a llevar un índice, recuerda el índice, va a describir lo que trae de contenido el trabajo, los subtemas, el índice. Luego del índice va a venir objetivos taxonómicos concretos, se comprenderá, se analizará, se entenderá, etcétera. Luego del índice viene una introducción, luego viene el desarrollo y una conclusión. Más adelante en el proyecto final va a venir otros puntos donde ustedes van a ir engordando su actividad. El proyecto va a ayudar para terminar el proyecto final. Es así como se va a hacer dentro de nuestra materia de corrientes pedagógicas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, maestro, está muy claro todo. Sí, me van comprendiendo o me estaré volviendo loco, ¿no? Ilustre Frida, te escuchamos. Sí, buenas Sí, está tardes, claro maestro. todo. Yo tengo una duda sobre la introducción del preproyecto. Sí. En la introducción tenemos que poner de qué va a tratar de lo que veremos en el preproyecto o de la pedagogía. Sí, con respecto a la introducción, vas a hablar de qué va a tratar tu proyecto. Si vas a trabajar, por ejemplo, qué problemática, la educación del COVID-19. Vas a hablar sobre las dificultades que se ha tenido con referente al aprendizaje. De eso vas a hablar en la introducción. Claro está, parafraseando un poco la importancia de la pedagogía para entender de qué va el ambiente del aprendizaje, ilustre. Profe. Sí. Sí quedó, sí me di a entender, Sí, Frida. sí quedó claro. Gracias. Excelente. Adelante. Sí, no, era para como que recalcar un poquito de lo de mi compañera. Sí. O sea, así como está, tal cual en la presentación, es como lo vamos a ir poniendo. O sea, el de puso primero elaborar una propuesta fundamentada como ejemplo, pero ya introducción es lo que comentó usted, ¿no? De que ya se va a desarrollar la idea que ya tuvimos de nuestra propuesta. Sí, definitivamente. Aquí,
con referente al preproyecto es una investigación libre, claro, con base a la literatura que esté en plataforma. Tú eliges un tema que tenga que ver y sobre todo dale el énfasis de la propia pedagogía para generar una solución y dar viabilidad para futuras investigaciones, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Puedes abordar esa temática donde siempre se aborda el tema de la educación. Puedes hablar inclusive problemas del aprendizaje, ¿no? Puedes hablar eso o puedes hablar inclusive sobre el tema del cognitivismo social en épocas del COVID-19. Oh, perfecto. Ahí vas a citar a Albert Bandura, ¿no? Entonces, así es así como lo puedes llevar a cabo. Sí, profe, ya quedó súper claro, gracias. No, ¿de qué, ilustre? ¿De qué? Me da gusto, joven Horacio, que te pudiste conectar. Qué bueno, ¿no? Entre la chamba y la actividad, pues es difícil, ¿no, joven Horacio? Gracias, maestro. Apenas acabamos de llegar, nos dejaron salir un poquito más pronto. Pues me dio tristeza de no poder estar en la videoconferencia, pero ya ve, cuestiones de trabajo, pues hay que estar ahí, ¿verdad? Sin duda alguna, joven Horacio, pero aprecio tu voluntad y sobre todo tu tenacidad. Gracias, gracias, maestro. Y sí va a estar grabado esta videoconferencia, ¿verdad? Nos Sí, la claro que pasarán sí. para checar exactamente lo que vieron y Sí, ponerme al corriente. Sin duda alguna, joven Horacio, se los voy a enviar lo voy a subir a mi canal de YouTube y se los voy a compartir para que sea una guía de cómo deben de ir organizando sus tareas, sus actividades. Muy bien. Gracias, le agradezco. No, ¿de qué, joven Horacio? Yo creo que todos tenemos en mente a Ucrania, creo que por ahí se escucha algunas noticias. Tenemos, Sí. ¿no? En mente estos problemas orientales, ¿no? Exactamente. Sí, este tema, inclusive puede ser un gran tema también hablar de la globalización, ¿no? En el ámbito educativo. Las noticias llegan muy rápido, ¿no? Tuviéramos, por ejemplo, en la Edad Media, pues bueno, llega después de un año, ya que terminó, no llegó la noticia. Ahorita llega rapidísimo todo. Y sí. Estaba viendo ahorita cuando me conecté, de que estaban diciendo sobre un proyecto. ¿Ese es para la semana 3? Es en la semana 3, joven Horacio, es un preproyecto. ¿Preproyecto? Sí. Debes de elegir un tema que quieras llevar a cabo, investigar, un tema de tu interés, dónde quieres abordar la investigación, qué autores puedes utilizar, ¿no? Les voy a compartir algunos libros que van a complementar lo que ya está en la plataforma para que digas, bueno, profesor, yo quiero trabajar la educación de los adultos en esta época. Ah, perfecto. Entonces me voy a basar en el libro del constructivismo de María Montessori. Ah, perfecto, lo voy a llevar a cabo, excelente. Y es así como se debe llevar a cabo, joven Horacio. Elige un tema. A lo mejor digas, bueno, profesor, yo quiero trabajar el tema de problemas de aprendizaje de los niños, ¿no? La educación a distancia, etcétera, ¿no? Correcto. De todos modos, yo les voy a enviar una metodología, voy a hacer una metodología de cómo se deben guiar ustedes y les voy a compartir por ahí algunos libros que pueden ayudar. Recuerden, hay una corriente actualmente que se llama Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Ese libro yo se los voy a compartir. Pueden ustedes hablar sobre las inteligencias múltiples en el siglo XXI, ¿no? Sería un temazo impresionante. Cómo cada quien aprende de forma distinta, no igual, sino de forma distinta, Horacio. Sí. Correcto. Sí, de todos modos, yo te iremos juntos caminando, al igual que tus demás compañeros, para que entreguen un trabajo totalmente robusto en tema pedagógico. Tengo una duda, y esta la tenía desde la materia antepasada. Ya ve que hay un foro de equipos que se junten los demás compañeros. En este caso, pues hay compañeros que están estudiando en la mañana, otros que estudian en la tarde, otros que estudiamos en la noche, por cuestión de trabajo. ¿No sería muy difícil poder realizar un trabajo con equipo?
Sí, de hecho presenta dificultad, joven Horacio, pero también oportunidades. Recuerda que actualmente se habla de competencias educativas y una de esas competencias es aprender a hacer, ¿no? Ese es uno de los pilares de la UNESCO, es decir, aprender a hacer con los demás, ¿no, joven Horacio? Sí es mucha dificultad, pero es una gran oportunidad también de trabajar en conjunto, Horacio. Correcto. Puedes trabajar solo si existe dificultades, yo comprendo esa parte. Sí, lo que pasa es que ahí tengo horarios diferentes. Sí. Estoy trabajando en 4 instituciones diferentes con el proyecto de bandas de guerra a nivel región Alto Sur. Su servidor, soy el director operativo en Jalisco. Entonces, pues sí, me es muy difícil el poder acoplarme a ciertos horarios debido porque tengo que, lo más problemática en mi trabajo es el viajar, estar viajando a las diferentes ciudades donde estoy dando las bandas de guerra. Entonces eso me lleva bastante tiempo. Y ya cuando llego aquí a la casa, a su casa, pues ya me pongo a hacer las actividades, pero veo que no comparto el horario de los demás compañeros. Entonces sí sería muy difícil el poder realizar un trabajo en equipo, poderlo subir en el foro, pues sí se me sería bastante difícil, pero pues veremos a ver cómo lo podemos hacer. Sí, totalmente, Horacio, comprendo muy bien. La idea es que también te sientas cómodo en el tema de la didáctica, en el tema del aprendizaje. En este caso, como el tiempo es distinto, pues puedes trabajar solo, Horacio, ¿no? Ve trabajando solo, pero si gustas hacer equipo, adelante. Esa es la parte libre de cada estudiante. Sí, porque veía donde viene el apartado de tareas, viene, pues ya ve las actividades en su tiempo y forma de entrega, pero viene también ahí un foro de equipo, que hay una puntuación. Entonces, no sé si me puede perjudicar o no me puede perjudicar en este caso. No. Con respecto al foro de equipos, no hay puntuación, ilustre Horacio. Simplemente yo tomo nota de los equipos para que cuando yo envíe mi retroalimentación sepa a qué equipo se va dirigido. De hecho, les comento por ahí, va a ser la misma retroalimentación para el equipo. No te preocupes, Horacio, no tiene calificación ese foro. Sí tiene un sentido didáctico donde yo anoto y demás. Pero no te preocupes, Horacio, puedes poner ahí en el foro: yo voy a trabajar solo por estos motivos que me acabas de expresar y yo tomaré nota de todo eso. Pues le agradezco mucho su atención y comprensión, profe. Gracias. No, es un gusto, Horacio, poderte ayudar. Excelente, muy bien. Jessica, te escuchamos por ahí, ya para ir terminando. Hola, maestros, y buenas tardes. Una duda en cuanto a lo que viene siendo el caso número 1. En el caso de mi equipo y yo, tenemos la duda si tenemos que hacer el análisis en plenaria y el trabajo ya va a ser individual, o si las integrantes del equipo podemos subir el mismo trabajo. Por esto de que nos comentaba con el compañero. Sí, yo creo que haces excelente pregunta, ilustre Jessica. El trabajo en equipo se hace un solo trabajo todos juntos y suben el mismo trabajo, cada uno de forma individual, el mismo trabajo que hicieron en equipos. Porque si alguien nada más sube el trabajo, los demás no tendrán calificación, porque recuerden que la evaluación es sumativa y se suma individualmente, aunque sean equipos. Entonces, Jessica, hagan el mismo trabajo juntos y suban el mismo trabajo cada uno a la plataforma. Excelente, muchas gracias, maestro. Esa sería toda mi duda. Excelente, muy bien, Jessica, excelente. Bien, jóvenes, vayan trabajando el preproyecto de la semana número 3. Ahí está el calendario en la plataforma, ya están las fechas para que vayan trabajando, vayan pensando qué tema quieren abordar para darle un sentido pedagógico. Vayan pensando qué tema pueden ustedes ir trabajando: el tema de la tecnología, el tema de los valores, el tema de la dificultad de aprendizaje. ¿Qué temas? El tema del COVID y el aislamiento educativo.
¿Qué temas pueden utilizar? Entonces, hay mucho que hacer, mucho que trabajar, ilustres estudiantes. Muy bien, ya para finalizar, porque ahorita pues el tiempo se nos está viniendo encima. La semana número 4 va a venir precisamente el concepto de pedagogía crítica. La pedagogía crítica lo hizo un pedagogo brasileño llamado Paulo Freire. Él tiene libros, Carta a quien pretende enseñar, Pedagogía del oprimido, Pedagogía como práctica de la libertad y el grito manso, etcétera, etcétera. La pedagogía crítica dice que no debemos de caer en una educación bancaria, es decir, que la mente del estudiante no sea nada más un depósito por el cual se le está dando información sin estar reflexionando sobre el punto de vista. Esa es la pedagogía crítica. Va de la mano inclusive con el punto de vista socialista, pero yo al socialismo no le tengo tanta simpatía, pero más con el punto de vista de lo que dijo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia la persona. Por lo tanto, esa revolución debe de estar ahí de fondo para el análisis precisamente descriptivo de la propia pedagogía crítica. De eso se va a tratar la semana número 4 y prosigo. Bien. Y lo que va a ser la semana número 4 va a ser un foro de debates. Aquí va a venir un argumento donde ustedes van a poner si están a favor o están en contra sobre si es importante o no conocer las corrientes pedagógicas. Yo creo que al menos hay que saber qué es tu sombra y hacia dónde quieres ir. Sin duda alguna, recuerden que hay diferentes puntos de vista, desde lo que les había comentado, la escuela psicológica, las escuelas pedagógicas, las escuelas filosóficas, etcétera. Hay diferentes escuelas del pensamiento. Entonces, eso es importante, no perder de vista, ilustres estudiantes. Eso es con respecto al foro 4. Y ya para finalizar, lo que va a ser la sesión número 5, va a venir precisamente el tema del concepto del constructivismo. Recuerden que el constructivismo es una corriente pedagógica, epistemológica, que dice, como les había comentado, que el responsable, al final de cuentas, del aprendizaje es la persona y que el medio, es decir, el medio, la escuela, el pizarrón, los docentes, sí influyen en el aprendizaje, pero al final de cuentas el responsable de ello es uno mismo. Se construye constantemente el conocimiento, se va construyendo, se va generando con base a la necesidad. Recuerden qué decía la escuela del conductismo con Iván Petrovich Pavlov, con Watson, con Skinner. Decían que la mente era una caja negra. Es decir, el alumno es tabula rasa. Cuando llega al aula de clases, el alumno es tabula rasa. Pero ahora sabemos que el constructivismo, sabemos que no es así. Aun si el alumno va al aula de clases y se va a hablar sobre historia de México, historia de América Latina, y el alumno no sabe de historia, pero su experiencia común puede abonar, puede contribuir para el aprendizaje del aula. Por tal motivo, el docente debe de pedir la opinión, de decir, excelente. No tiene mucho que ver con el tema, pero como muy bien dice el constructivismo, mente activa, no cerrada, mente activa siempre. Eso es precisamente lo que se va a hablar de la semana número 5, tecnologías de la información y comunicación, las TIC. Recuerden, la tecnología no es educación, es una herramienta como medios que ayuda al ámbito educativo. No se les olvide, eso es para que lo tengan totalmente pendiente. Tenemos en el ámbito del currículo, pueden ustedes abordar el tema de la pedagogía. Rap Tyler está con el concepto del currículo en los años 30, está Frank Bubit con el concepto precisamente de la evaluación, al igual que Rap Tyler, y eso se va generando una reflexión para este tiempo. Entonces, no se les olvide eso, jóvenes, con respecto a la sesión número 5. Y ahora bien, en la sesión número 5 viene la entrega de la actividad final. ¿Aquí qué van a hacer? Van a retomar su preproyecto que llevaron a cabo en la semana número 3 y aquí en la actividad final van a ustedes a introducir nuevos se podría decir, tópicos, preguntas, y lo van a llevar a cabo para aumentar más el ámbito de su investigación y dar una reflexión final. En la entrega final,
retomen el preproyecto, toman algunos puntos en la semana número 5, le dan un poco más de información y terminan ya a través de eso. El día de mañana les voy a compartir una presentación. De hecho, les envié un video de cómo citar APA 7. Por ahí, Horacio, me comentabas que tenías el APA 6. No hay ningún problema. Puedes utilizar el APA 6. No se les olvide siempre y cuando hagan un citado adecuado. Pueden utilizar Google Académico para hacer el citado desde la plataforma para que ustedes le den un giro más científico. Parafraseen autores. Muchos lo han hecho. Citando a Makarenko, ¿no? Citando a Sabater, etcétera, etcétera. Y así lo pueden llevar a cabo. Citando a Bandura, etcétera. Es así como pueden llevar a cabo y es así como es la esencia de nuestra materia de corrientes pedagógicas, llamadas también escuelas del pensamiento pedagógico. Muy bien, jóvenes. Eso es todo de la materia. Es así como deben de trabajar y es así como deben de llevar a cabo lo que es el ritmo y el método de lo que va a ser el método científico de nuestra materia. Bien, jóvenes, ¿algo que quieran comentar para ir finalizando? No, por mí todo bien, maestro. Nada más voy a retomar lo que se vio antes de que yo llegara y ya para ver exactamente todos los puntos. Gracias por su atención. No, es un gusto, Horacio. He visto tus ideas, son muy interesantes, al igual que cada uno de sus compañeros. Son alumnos. Les voy a compartir un libro que se llama Las inteligencias múltiples, donde aborda el tema de la inteligencia. Eso puede ser también de gran apoyo para hacer una actividad, un trabajo de preproyecto. El concepto de la inteligencia sería fantástico. Recuerden, la inteligencia no se reduce nada más en algunos aspectos de la vida, sino es complementario. Saber convivir con los demás, saber la seguridad en uno mismo, saber solucionar problemas. Ahora se habla de aprender a ser, ¿no? Aprender a convivir con los demás, aprender a ser, etcétera. Hay diferentes, se podría decir, pilares educativos que eso es importante llevar a cabo para este tiempo. Recuerden, no basta con saber nada más. Hace falta tener cierta utilidad de las cosas que sabemos. A eso le llamamos competencias. Y las palabras competencias no es que compita contigo, no es que yo sea tu rival, sino que vamos a colaborar juntos para llevar a cabo ciertos proyectos educativos en el corto plazo en el ambiente social, jóvenes ilustres. Bien, José Enrique, ¿querías comentar algo? Sí, yo solo tengo una duda. Mire, sí. Para la entrega del proyecto final, ¿se va a entregar en Word o lo puedo entregar en cuestión de PDF? Sí, ilustre José Enrique, yo creo que sería más conveniente que lo hagan en Word y lo guarden en PDF. Como les había comentado, hay computadoras que cuando abres un formato de Word se mueve todo, ¿no? Y tú dices, este alumno no hizo bien su trabajo porque todo se mueve, el párrafo, todo. Y el PDF conserva el origen de tu trabajo y eso es pues necesario, ¿no, ilustre José Enrique? Sí, claro, esa es mi duda, pues, como usted dice, al momento de hacer la entrega, pues, hay cuestiones de configuraciones que, pues, la propia computadora, reconfigura. Totalmente. Pues esa era mi duda, Sí, nada más esa era la pequeña duda. La gran duda metódica, joven José Enrique, ¿no? La gran duda metódica. Sí, no, es un gusto. Bien, jóvenes, me dio mucho gusto haber compartido el día de hoy nuestras tertulias. Vamos a tener otros encuentros sincrónicos. Sí lo vamos a hacer. Yo creo que estuvo rica el día de hoy las ideas. Pero más adelante, el segundo encuentro sincrónico, vamos a ver un poco de la educación griega, la educación espartana, y vamos a ir viendo las escuelas ya en mayor profundidad para que le demos ese sentido crítico al aspecto.
Yo les voy a enviar algunos libros que pueden ayudar para complementar lo que está en la plataforma y usted diga, profesor, voy a llevar a cabo esta actividad, excelente. Les voy a compartir un libro que se llama Educación y Pandemia, un manifiesto académico. Este libro es excelente, donde van a ver toda la gran dificultad que ha existido en el ámbito de educarse en épocas del COVID-19. ¿Por qué? Porque no todos tienen tecnología, no todos tienen herramientas que ayuden para llevar a cabo el aprendizaje. Es decir, todos vamos a educación en línea, sí, espérame, pero no tengo computadora, apenas tengo un dispositivo. Es decir, eso es digno de análisis. Adelante, Irene. Sí, maestro, era por lo que estaba diciendo usted. La verdad sí sería de mucha ayuda que volviera otra vez, porque pues realmente tenemos muchísimas dudas y en el módulo anterior pues había como que muchas, porque era nuestro primer módulo, entonces no podías saber si estaba bien o no, ya que los maestros pues no daban pie a tener una videoconferencia o que nos orienten para saber sobre los temas, como usted lo está haciendo. Y la verdad es que es más fácil y aprendes mejor. Bueno, yo siento en este caso que se aprende mejor que alguien nos lo explique. Definitivamente, Irene, no hay que olvidar, jóvenes ilustres, que nuestra materia es totalmente en línea. Yo hago estos encuentros sincrónicos a escondidas, ¿no? Como se le llama en el currículo oculto. Estoy aplicando lo que es el currículo oculto, ilustre estudiante. Entonces, no se lo vayan a decir a nadie, jóvenes, ¿no? Lo estoy haciendo a escondidas. Pues, si tenemos ayuda, usted está a salvo con nosotros. Muchísimas gracias. Esto nadie más lo va a saber, ¿no? No, excelente. Sí, pues lo que se pueda, se va caminando. Excelente. Adelante, Díaz, te escuchamos. Robledo. Sí, maestro, era sobre lo mismo, sobre las clases. Sí. La verdad, a mí me facilitó más ahorita toda la materia, porque sí tenía muchas dudas y complicaciones con las tareas. Y lo del análisis de caso 1, igual era preguntarles si lo podíamos hacer en el formato PDF. Sí, de hecho el plan es eso, ilustre, que todos se hagan en Word y lo guarden en PDF. Eso para que conserve la calidad educativa, sobre todo la calidad argumentativa. Sin duda alguna, ese es un requisito, que lo envíen en PDF el trabajo colaborativo. Sí, maestro, y muchas gracias, y no se preocupe, secreto guardado. Muchísimas gracias, jóvenes. Muy bien, pues ya los dejo, jóvenes. Les envío la grabación a la brevedad posible con algunos libros, si me permiten, para que sea de utilidad para el preproyecto y el proyecto final. Cualquier duda, estoy en la plataforma para apoyarlos. ¿Y qué les parece si seguimos caminando? Sí, maestro, sería muy bien. Gracias. Sí, Dale, pues. gracias. Cuídense mucho, jóvenes. Sí, bye, bye. Gracias, maestro. Bye. Bye, bye. Gracias. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye.